¿Te gustaría saber cómo se puede invertir en bolsa sin saber nada? Si es así, quédate en este vídeo. Te voy a explicar qué es la bolsa de valores y cómo se puede invertir en ella partiendo totalmente desde cero. Si te gustan mis vídeos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Primero de todo, tenemos que definir qué es la bolsa. La bolsa de valores es una institución privada que permite que inversores como tú o como yo podamos invertir en empresas y que podamos de esta manera financiar dichas empresas. ¿Y cómo funciona? Pues con la compra-venta de acciones. Las acciones no dejan de ser que pequeños trocitos de dicha empresa y se compran y venden en forma de acción. Entonces, cualquier persona, gracias a la bolsa de valores, puede obtener pues trocitos de las empresas que más funcionan de su país. Puedes tener empresas inmensas como el caso de Inditex en España y tener un trocito de dicha empresa sin realmente tener que preocuparte por gestionar nada de dicha empresa, solo ayudas a financiar. Entonces, para iniciarte justamente en las inversiones en bolsa, lo principal es formarse. Como en cualquier otra disciplina, es muy importante aprender. En ese caso, te dejo en pantalla un curso totalmente gratuito donde te iniciamos en el mundo de la inversión en bolsa, forjando unos cimientos para que puedas empezar a moverte en dicho mundo con mucha más soltura. Te dejo el link de dicho curso en pantalla y es totalmente gratis. Vamos a ver qué otros actores hay en el mundo de las inversiones en bolsa. Aparte de la institución de la bolsa de valores, otro actor muy importante es el broker. El broker es el intermediario entre la bolsa y nosotros, los inversores. Entonces, el broker actúa como un banco que nos permite comprar y vender pues acciones y otros productos financieros. Es muy importante comprobar que sean brokers de confianza que realmente ejecuten las órdenes en el mercado, porque hay muchos brokers que son market maker y lo que hacen es jugar como tu contraparte. Entonces, ahí hay conflicto de intereses cuando eres un trader rentable. Es muy importante pues elegir bien el broker. Yo trabajo con un broker que se llama RoboForex y si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratis en este broker, te dejo el link en pantalla. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Otro de los actores que hay en el mercado son los organismos reguladores. En el caso de España, por ejemplo, la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto viene a ser la policía de los mercados financieros. Es un organismo que controla que la gente cumpla las regulaciones y las normativas de dicho mercado de valores. Entonces, los organismos reguladores cumplen un papel también fundamental. Entonces, aparte de comprar acciones, también hay la opción de comprar bonos de países. No solo puedes invertir en empresas que tú creas que pueden ir muy bien y que en un futuro se revalorizarán, sino que además puedes invertir en países que crees que están pues con todo viento en popa para ir prosperando. También puedes comprarle renta fija, o sea, bonos de dicho país, y también la función acaba siendo financiar ese país. Entonces, es muy importante, llegados a este punto, que entiendas que no hay nada de inmoral en la bolsa de valores. O sea, tú estás ayudando, financiando a empresas o estados que consideras que van a ser prósperos, y gracias también a dichas inversiones, pues puede ser que todavía lo sean más. Si el país va bien, sus empresas van bien
y tú tienes bonos y acciones de dichas empresas y de dicho país, pues todos ganan. Ganan las empresas, ganan pues el propio país que tiene un fuerte sustento económico y ganas tú como inversor. Pero es que además dichas empresas están formadas no solo de los socios y empresarios, sino también de trabajadores. Y si esa empresa va bien, contratará más trabajadores. Entonces, no hay nada inmoral en la bolsa de valores. Quiero que te quede súper claro, porque muchas veces hay la duda de que se piensa pues como que los mercados son malos, y no hay nada de malo. Es una manera de cualquier persona como tú o como yo poder invertir pues en distintos productos financieros. ¿Qué otros productos se negocian en la bolsa? Porque no solamente hay las acciones y la renta fija. Ya hemos dicho que las acciones son pues trocitos de una empresa. Tú financias una empresa y si la empresa va bien, pues acabas ganando dinero al igual que lo gana dicha empresa. Otro tema es financiar con renta fija otras instituciones como pueden ser estados que vayan de forma próspera y les ayudas comprando bonos, y si el estado va bien, pues ahí también ganas un rendimiento. Otro producto financiero muy utilizado es las divisas. El mercado Forex es el intercambio de divisas. Dicho mercado es pues poco conocido, en realidad se conoce principalmente cuando alguien viaja, cuando vas a un país que no tiene la misma divisa que el tuyo, pues hay una tasa de cambio, pero es que esas tasas de cambio entre países van fluctuando, y también es un mercado financiero la fluctuación que hay entre las divisas. Eso también va muy ligado a la prosperidad económica de cada país, o sea, son mercados con fuertes correlaciones con las rentas fijas de los bonos de esos estados que tienen dicha divisa. Entonces, otro mercado muy popular y muy utilizado es los índices. Los índices vienen a ser un conglomerado de acciones que pues se agrupan en un índice bursátil, que lo que te acaba marcando pues es una tendencia. En el caso de España hay el IBEX 35, donde hay las 35 empresas más importantes de España formando un índice. Entonces, esos índices que hay el IBEX 35 en España, hay el DAX en Alemania, hay el S&P 500 o el Dow Jones en América, Estados Unidos, y así en cada país hay distintos índices, incluso por sectores, lo que son empresas tecnológicas, lo que son empresas industriales, etc. Después, otro de los mercados muy importante es el de materias primas. Este también es muy conocido. Las variaciones que tiene el oro, el valor del oro también es comparado con una divisa, lógicamente. El oro vale X euros o X dólares. Entonces, el valor del oro, el valor de la plata y muchísimas materias primas, incluso sal, azúcar, cualquier cosa que te puedas imaginar está dentro del mercado de materias primas. ¿Realmente cómo se gana? Pues muy simple. La forma de ganar más simple es que si dicho mercado, sea el de acciones, el de renta fija, sea divisas, índices, materias primas o otros mercados más nuevos como el de criptomonedas, pues si dicho mercado tú compras cuando vale 1,10 y vendes cuando vale 1,15, pues estás ganando ese trocito, ese pedacito. Por lo tanto, las ganancias vienen en las subidas y las bajadas. Muchos de esos mercados y productos, o dichos mercados mediante otros derivados como puede haber CFDs, etc., te permiten operar a la baja, de tal manera que también puedes sacar un rendimiento económico si dicho mercado baja, no solo cuando sube. Entonces, es muy importante que si quieres realmente aprender con profundidad cómo funciona y empezar a introducirte en el mundo de las inversiones en los mercados bursátiles, hagas una buena formación.
te dejo nuevamente en pantalla la formación Código A, que es un curso totalmente gratuito donde aprenderás paso a paso a invertir en los mercados financieros partiendo totalmente de cero. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides de darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Y visita también la web códigotrading.com, donde encontrarás la academia con todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.